Muchas gracias por permanecer en la entrada y durante toda la mañana. De verdad es un gusto que se mantenga interés en el auditorio del público y que pues realmente son muy importantes los temas que se han tocado en estas conferencias rumbo a la armonización de la Ley General de Archivos, y realmente felicito a mi compañero José Guadalupe todo el esfuerzo de organización y llevar a cabo todo este evento, y agradezco también a todos los integrantes del sistema que nos han acompañado también todo el día de hoy. Bueno, pues para concluir y poder terminar muy bien esta jornada, tenemos hoy la participación en este panel del maestro Salvador Romero Espinosa, que además de ser coordinador jurídico de la comisión, precisamente de esta comisión jurídica, criterios y resoluciones del sistema, él es maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana y abogado por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal, Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y Amparo, entre otras. Cursa el doctorado en Derecho Electoral y tiene una amplia experiencia pues como consultor, como asesor, como litigante, y ha fungido además también como asesor en el Congreso del Estado de Jalisco, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y actualmente es comisionado del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco. Así que vamos a darle la palabra. También nos acompaña nuestro amigo comisionado Juan Gómez de Oaxaca. Muchas gracias, quien nos va a ayudar con la relatoría también de este panel. Pues adelante, Salvador, por favor, bienvenido. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer aquí la invitación de mi amigo José Guadalupe, comisionado de aquí de Infoem y coordinador de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, su presidenta Zulema y sus compañeros Javier, Gustavo, que aquí nos acompaña, y Eva, que también aquí andaba hace unos momentos. Para cerrar pues este importante foro en el que hemos oído ya variados y muy importantes temas de lo que implica, de los retos que implica esta implementación de la Ley General de Archivos en el país, y el primero de ellos, o en lo que nos corresponde a las entidades federativas, pues está precisamente en la aprobación por los poderes legislativos correspondientes de las leyes estatales que a cada entidad deberán aplicar. Y uno de los problemas que más se han percibido en este proceso, de acuerdo a lo que se ha podido documentar, digo, más allá de la primera ley que tuvimos, que tuvo ahí también un desliz hasta con el nombre mismo de la ley, pero más allá de todos esos problemas, creo que uno de los más graves ha sido esta inercia, como se denomina el tema de la conferencia, esta inercia de hacer el típico copy-paste de la ley general a la ley estatal. Y el copy-paste tiene dos problemas, o puede traer dos problemas importantes. El primero de esos problemas es que va a arrastrar los defectos de la ley general cuando pudiera corregirlos, ¿no? Y el segundo problema es que está dejando lagunas o invadiendo competencias o dejando lagunas que deberían de regularse, ¿no? No se está comprendiendo los alcances reales de la ley general, y esa falta de conocimiento de las legislaturas estatales en la materia de archivos está haciendo que aprueben legislaciones pues deficientes o de corto alcance, o incluso que contradicen a la ley general. Voy a referir los tres temas que detecté más importantes en esta falta de armonización producto de la inercia que se han estado generando, y concluiré con un cuarto tema que surgió a raíz de los debates que tuvimos en el seno de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia respecto del manejo y administración de las redes sociales y de los documentos electrónicos que se generan a través de ellas. Respecto a estos tres primeros puntos, uno de los principales que tengo identificado es el tema de lo que se debe entender por patrimonio documental de la nación.
La ley define lo que es el patrimonio documental de la nación, por ahí en el artículo 9, y pareciera incluir, porque así lo refiere, se refiere a todos los documentos públicos que generen los sujetos obligados. Y como la propia ley define a los sujetos obligados en su apartado de definiciones como todos los poderes ejecutivo, legislativo, federal que recibe recursos públicos, etcétera, etcétera, y también mete en esa misma definición a los de las entidades federativas, incluyendo los municipios, pues entonces pareciera que automáticamente también está queriendo meter en una sola bolsa de manera automática todos estos documentos como patrimonio documental de la nación, dejando fuera, o hasta cierto punto, pues violando el pacto federal, ¿no? Porque están dejando fuera a las entidades federativas en su definición, clasificación y valoración de los documentos que pudieran clasificarse no históricos. Entonces, algunas entidades federativas están yendo con la finta de esta definición del artículo 9 de la Ley General y de lo previsto en los artículos 86, 88 y 90 de la propia ley, donde pareciera pues que por una falla ahí de técnica legislativa se dejó la posibilidad de interpretarlo de las dos maneras, porque ya acá en el 80 expresamente otra vez a la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas, históricas, y si uno lee aquella ley verá que únicamente se aplica para cuestiones de propiedad o en posesión de la federación y excluye expresamente o tácitamente más bien a todo lo que es entidades federativas. Pero en el 88 vuelve a decir que todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son bienes muebles y formarán parte del patrimonio documental de la nación. Entonces, yo creo que ahí lo que tienen que hacer las legislaturas estatales es definir y establecer que tendrán competencia para establecer los criterios y valorativos para proteger este patrimonio documental estatal, y también tendrán que definir si existirá o no, porque la ley general no lo define, el patrimonio documental municipal, que también pudiera ser, pues existen municipios que pudieran ser muy, digamos, celosos de los documentos históricos que tienen y que probablemente no estén de acuerdo en cederle al Estado, a la entidad federativa, la decisión final sobre estos documentos, por ejemplo, si van a salir del país a nueva disposición, una cuestión así. Eso no se está definiendo, creo que todavía por todas las leyes que se han aprobado, y creo que es uno de los retos que tienen los legisladores y que tenemos nosotros como comisionados de los órganos garantes, ¿no? De esta posibilidad de acercarnos a este proceso. En Jalisco, por ejemplo, ya hay 2 iniciativas presentadas y el día jueves arrancamos con un foro que va a estar, digamos, de manera ambulatoria, fijando diferentes temas en diversos días, y donde, por cierto, el día viernes en el Instituto de Transparencia tendremos el honor de contar con el coordinador de la Comisión de Archivos, que pues estamos tratando de poner en la mesa de los diputados estos temas para que pues también ellos definan, porque insisto, no existe la definición en la Ley General, por ejemplo, del patrimonio documental municipal, y habría que definir si una entidad federativa determina ceder esa posibilidad para que los municipios puedan tener sus documentos históricos bajo su resguardo, incluso decidiendo sobre ellos en un momento dado, o si el Estado va a querer absorber por la naturaleza misma de la importancia y naturaleza misma de este acervo, si van a quedar bajo el resguardo y van a quedar la decisión final de si salen o no del país, por ejemplo, bajo decisión del Consejo Estatal. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema relacionado con los delitos. Los delitos que prevé la Ley General son exclusivos para precisamente daños al patrimonio documental nacional, al que compete al Archivo General de la Nación, y en muchas entidades federativas no están tomando esto en cuenta. Luego entonces están, insisto, o haciendo copy-paste o remitiendo a la Ley General, lo cual es impreciso. Deben de crear expresamente sus propios delitos un tipo penal. Recuerden que el derecho penal tiene que configurarse exactamente el tipo para que pueda aplicarse una sanción penal. No es como en otro tipo de derechos que por analogía, por interpretación, por algún principio argumentativo podríamos llegar a establecer que se aplica o no aplica una norma. En derecho penal
o es o no es. Y en este caso, las entidades federativas están cometiendo el error también de considerar que con el copy-paste puede ser suficiente o incluso con la remisión, y en ninguno de los casos será. Y lo que van a generar son posibles cuestiones de impunidad dentro de sus entidades federativas, porque cuando se cometa un delito contra el archivo estatal y se les quiera aplicar estos delitos previstos en la ley general, no, el Ministerio Público no los va a poder aplicar, y en caso de que avance cualquier causa penal por esta materia, va a acabar cayéndose probablemente en un amparo, en una segunda instancia. Entonces, es importante que los estados tengan esto en cuenta y adapten los delitos exprofeso y exclusivamente para lo que es su ley estatal. Bueno, el tercer punto es el relativo a las facultades del Consejo Estatal. Entiendo que muchas entidades están también copiando y pegando todas las facultades del Consejo Estatal, y así como para algo que los consejos estatales y las entidades federativas deberían de tener la decisión de definir y la última palabra, como es su patrimonio documental, y no lo están haciendo por confundirse con lo que ya referí en el punto 1, pensando que todo es patrimonio documental de la nación, pues aquí es lo contrario. Aquí están cayendo por error en generar la facultad a los consejos estatales de pronunciarse sobre archivos privados de interés público. El tema de archivos privados de interés público, ese sí es exclusivo de un Consejo Nacional y del Archivo General de la Nación. Las entidades federativas ahí sí no tendrían, porque la ley pues es expresa, no tendrían por qué tener facultades para estar revisando y pronunciándose sobre temas de archivos privados de interés público. Y sin embargo pareciera que están duplicando esta facultad que no les corresponde, producto de esta inercia, insisto, de no conocer bien los alcances y limitaciones de la ley general, y por lo tanto pues cometer este tipo de errores que van a llevar a pues una incertidumbre jurídica en la materia. El cuarto y último punto que quiero comentar es el tema relacionado con esta información pública que se difunde por dos vías muy comunes, o tres vías, voy a decir que son tres diferentes, tres vías muy comunes desde hace algunos años, algunas más antiguas que otras, pero todas relativamente muy comunes. Esas tres vías o plataformas podríamos llamarlas los correos electrónicos. La Ley General de Archivos solo menciona una vez a los correos electrónicos. Las plataformas o los portales de cada uno de los sujetos obligados, y finalmente las redes sociales que utilizan los sujetos obligados para difundir información pública. Prácticamente la ley general es omisa respecto de estos tres temas, y eso pues definitivamente puede generar cuestiones de pérdida de documentos muy importantes. Por ejemplo, la Presidencia de la República, en la administración de Felipe Calderón, creó una cuenta de Twitter en la cual se empezó a difundir información relacionada en aquel tiempo, en el año 2009, con las actividades del presidente Felipe Calderón. Cuando salió el presidente Felipe Calderón de su mandato en el año 2012, él cedió la cuenta a Enrique Peña Nieto, quien cambió la descripción de la cuenta, pero el nombre de la cuenta seguía siendo el mismo. Entonces ahí esa cuenta funcionó ininterrumpidamente del 2009 al 2018. Fueron prácticamente 9-10 años en que estuvo funcionando esta cuenta, y cuando llega el actual presidente de la República, el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, él decide cambiar de cuenta de Twitter oficial de la presidencia, y abre una nueva cuenta. Toda la información que se virtió estos 10 años en esta cuenta quedó o está todavía ahí. Está ahí dentro de la red social. Incluso la descripción de la cuenta la cambiaron y dice Archivo de la Presidencia de la República 2009-2018. Así lo manejan ellos, así literal le pusieron un archivo. ¿Quién le puso esta descripción? Desconozco si fue la administración anterior antes de salir o ya la nueva administración que no quiso usar la cuenta y probablemente pues se quedó con la clave de acceso y todo, pero decidió usarla y la definió así. ¿Qué pasa con toda esa información que está ahí? ¿Y qué pasa con toda la información que siga generándose o que se esté generando en este momento
en esas cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la ley no lo resuelve. Y una de las inercias que desgraciadamente estamos viendo en los estados es que ningún estado tampoco le está entrando a este tipo de temas en los que pudiera definir. En Estados Unidos, por ejemplo, hace 4 años, en el 2015, si mal no recuerdo, en el estado de Nueva York, el gobernador hizo una serie de publicaciones en redes sociales, ¿no?, sobre un tema de matrimonio igualitario y sobre otro tema de un huracán, un huracán que iba a golpear. Y ellos ya analizaron en aquel 2015 sobre estos tweets que hizo el gobernador del estado de Nueva York, la naturaleza tanto de los tweets mismos como incluso hasta de las interacciones, y ellos concluyeron que se trataba de información pública. Lo que había generado ese tweet y las interacciones mismas constituían información pública, e incluso tienen generadas una serie de reglas de cómo clasificar y cómo archivar propiamente esta información en sus propios, digamos, archivos, valga la redundancia, porque hay que recordar una cosa: todo lo que está actualmente, eso lo recordé el otro día porque un amigo comentaba, no, yo ya no guardo mis fotos, las borro del celular porque las subo a Facebook y entonces ya las tengo ahí y así ya no ocupo espacio de mi celular, ¿no? Las estoy cargando cada que me gusta una foto que tomo que me gusta, la subo a Facebook, Y le pregunté, ¿qué va a pasar el día que te den de baja tu cuenta de Facebook o que Facebook cierre sus puertas y baje la cortina y deje de trabajar? ¿Dónde van a quedar todas tus fotos? Y pues nomás me peló los ojos, ¿no? Así como que no se había puesto a pensar, o sea, él cree que todo lo que está en Facebook va a estar ahí eternamente, pero la realidad es que cuando uno abre una cuenta de redes sociales, la empresa, número uno, se vuelve dueña de la información que nosotros ahí ponemos, para empezar, ¿no? Datos personales, lo que sea, ellos son los dueños desde que nosotros la subimos. Y número dos, no tienen ninguna obligación con los usuarios respecto a la conservación de nada. Si un día cualquier empresa de redes sociales decide hacer una depuración porque ya están muy llenos sus servidores, o deciden bloquearte porque a lo mejor violaste las políticas y te desaparece la cuenta, en ese momento perdiste toda tu información y no hay forma que la recuperes. Digo, si eso pudiera ser sensible para alguien de nosotros, imagínense lo que representa para la cuenta de un presidente de la República, que el presidente de la República pierda todas sus publicaciones y entonces definitivamente ahí estaríamos cometiendo una violación a la Ley General de Archivos, porque la definición de documento de archivo y la definición de patrimonio documental son muy claras y hablan de todos estos hechos, actos de carácter administrativo, jurídico, fiscales o contables que sean producidos o recibidos y utilizados en el ejercicio de las funciones del sujeto obligado o el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es evidente que estas publicaciones que se están haciendo las podemos clasificar de dos formas, las publicaciones que se hacen en redes sociales. Por un lado, están aquellas que refieren a un documento ya existente, ya puede ser un enlace al portal del sujeto obligado o puede ser que se cargue en sí el documento. Pero hay otras que por sí solas ya constituyen un documento público, que se puede traducir en un documento público. Por ejemplo, un posicionamiento. Hace un par de meses o un mes y medio fue primera plana en algún periódico allá de Guadalajara una declaración del presidente de la República, Andrés Manuel, que dijo se van a cerrar las Islas Marías. Y la fuente, su cuenta de Twitter, ¿no? Eso no está en ningún otro documento, entonces por sí solo ya debe de constituir y considerarse un documento y se debe de archivar. En las mesas de debate que tuvimos sobre este tema, mesas de trabajo sobre este tema, comentaba ahí el representante del Archivo General de la Nación y lo comentó también el 28 de marzo en el Consejo Nacional de manera muy somera su director general. No existen en este momento todavía aprobados lineamientos que permitan la clasificación de esta información, el debido ordenamiento del acervo que se deriva de cuentas, por ejemplo, de redes sociales. Pero tampoco existe, por ejemplo, de correos electrónicos. Y los correos electrónicos tienen una naturaleza también dual muy importante, porque no los podemos meter en el mismo cajón a todos los correos electrónicos. Normalmente el correo electrónico se utiliza para intercambiar información que ya tiene respaldo en alguna otra parte de nuestro sujeto obligado.
¿no? Normalmente mandamos un oficio, pero ese oficio existe físicamente y lo tenemos resguardado en algún otro lugar, y al final de cuentas el correo electrónico ahí sí lo podríamos considerar como un mensajero, ¿no? Como un muchacho que va y lleva de un lugar a otro el documento. Pero hay otros correos electrónicos que per se contienen la información pública, que son redactados con información que no tiene respaldo en ningún otro lugar del sujeto obligado. Y a esos definitivamente no los podemos considerar o no los podemos englobar dentro de estos correos mensajeros, porque eso sí constituye el contenido del correo por sí solo información pública. Y eso no está regulado en la ley general, ni lo están regulando en las leyes estatales, ni lo está regulando tampoco, o no está regulado por el Archivo General de la Nación, y ellos están conscientes que es uno de los temas pendientes. Pero ¿por qué tienen que esperar a las entidades federativas a eso, cuando pudieran ellos ya estar entrando al tema desde sus leyes estatales? Y finalmente referir, bueno, dos últimos temas. Otro antecedente muy reciente de Estados Unidos fue en el año 2018, el año pasado, hace 23 de mayo, de hecho hace exactamente un año y 2 días, que una corte de Nueva York resolvió una controversia contra el presidente Donald Trump porque bloqueaba usuarios de su cuenta de Twitter. Y en el análisis que se hizo de ese bloqueo que hizo la corte de Nueva York sobre los bloqueos que le hacía a ciertos usuarios el presidente Donald Trump, entre los fundamentos para ordenar el desbloqueo utilizaron una ley que se llama Presidential Records Act, que es como ley de los archivos presidenciales. Es una ley que fue expedida en el año 1978, hace 41 años, en Estados Unidos, y que habla de la obligación que tiene de preservar, que tiene el gobierno y la presidencia de la República Norteamericana, de preservar todos los archivos que se generan en el ejercicio de la función pública del presidente de la República. Es una ley que aplica exclusivamente para el titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Y, entre otras cosas, se obliga a que se registre, por ejemplo, cualquier entrevista que dé, cualquier carta que escriba, cualquier llamada que reciba, tiene que haber un registro de quién le llamó, cuánto duró, a qué horas fue. Todo lo que el presidente hace y deja de hacer de acuerdo a esta ley debe estar documentado, archivado y debidamente clasificado y debidamente archivado, perdón. Bueno, pues de acuerdo a esta sentencia del año pasado, 2018, las comunicaciones o los tweets del presidente de la República de Estados Unidos que se hacen o se generan o los produce en el ejercicio de su mandato, derivados de cualquiera de sus funciones que tiene como presidente de la República, como por ejemplo ha amenazado hasta de guerra nuclear a través de su cuenta de Twitter, y no hay ningún otro documento donde existe esa amenaza más que su propia publicación. Bueno, pues de acuerdo a esta corte, la cuenta de Twitter, aunque sea porque un alegato del presidente Trump es que era su cuenta privada, que no era una cuenta oficial, que era una cuenta personal, privada, que él tenía desde muchos años antes de asumir la presidencia de la República. Entonces fue uno de sus argumentos en contra. Pero ya, insisto, esta corte de Nueva York definió que independientemente de que fuera privada, el hecho de que él en la cuenta se ostentara como presidente de Estados Unidos y el hecho de que estuviera difundiendo tweets con el ejercicio de su cargo, hacía que todo el contenido de esa cuenta tuviera que estar sujeto a esta ley para los archivos de la presidencia de la República de Estados Unidos, y por lo tanto tenía la obligación no solo de llevar un registro, un control y un archivo de esto, todo lo que publicaba en esta cuenta, sino también consideró que bloquear a usuarios de esa cuenta constituía una violación a la libertad de expresión, porque no le podían decir lo que pensaban los usuarios bloqueados de lo que estaba haciendo. Concluyo con otro tema que viene aquí en la ley y que me llamó la atención desde que lo vi, que es en el artículo 60, si mal no recuerdo, sobre la conservación, en el capítulo 2 de la conservación del título 3, que abre la posibilidad a los sujetos obligados para contratar servicios en la nube. Así dice la ley, podrán contratar servicios en la nube. El problema de la nube es que, pues en realidad no es una nube, en realidad son servidores físicos que están en algún lugar. Y las empresas que prestan estos servicios, pues como cualquier otra empresa que se dedica a lo que sea, puede llegar a tener dos problemas muy grandes. Una, pues la quiebra económica y la desaparición, y otra,
en tratándose de servicios de esta naturaleza, el hackeo, ¿no? Pueden entrar en sus servidores y pueden borrar toda la información. ¿Quién se va a hacer responsable? Y eso no lo están definiendo tampoco las entidades federativas, ni le están poniendo candados especiales. Yo creo que la nube podría servir muy bien como un respaldo adicional a lo que tú tengas en tus propios servidores. Pero me parece muy delicado que podamos sustituir, ¿no?, nuestros servidores como sujetos obligados, nuestros servidores físicos que podamos resguardar y cuidar en nuestras oficinas, en nuestras instalaciones oficiales, por la nube. A mí me parece muy delicado el que este artículo está permitiendo esta sustitución, que nos podamos llevar todo a la nube y al rato que hay un problema con la empresa que nos brinde el servicio, ¿no?, y que diga, ups, pues me hackearon y me borraron todo. O sea, eso no tiene ninguna compensación económica. Si la pérdida de eso, por más que uno pueda decir, ay, ese es un tercer problema, quizá pilón, ¿no?, que estas empresas no están en México normalmente, ¿no? ¿Dónde las vamos a encontrar y cuándo las vamos a demandar? Y en el mejor escenario, pues, ¿qué vamos a recuperar en una demanda? Pues si acaso alguna compensación económica, que para nada no se va a poder eso comparar con el valor de lo que se haya perdido con los archivos digitales que pudieran extraviarse. Entonces yo creo que ahí es delicado. Creo que las entidades federativas debieran entrar al tema y deberían decir, la nube sí y solo sí, como una práctica para evitar, para tener un respaldo adicional por si nos llegara a pasar algo aquí, tener un espejo, ¿no?, tener un espejo en la nube. Pero definitivamente yo veo muy delicado que se pueda permitir también en las entidades federativas se replique esta autorización, por llamarlo de alguna manera, que da la ley general. De mi parte, pues son los temas que les dejo para la reflexión y estoy a sus órdenes lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Salvador Romero, que además cumplió con el tiempo que estaba asignado, así que agradecemos mucho también esta circunstancia y dado también la hora ya del evento. Y precisamente por ello ya no habrá oportunidad de un intercambio, un diálogo con preguntas y respuestas, por lo que le pediríamos a nuestro amigo el comisionado Juan Gómez Pérez que pudiera hacer la relatoría sobre estas inercias en el proceso de la organización, por favor. Muchas gracias. Me dice que cuando es bueno y breve es dos veces bueno, ¿no? Entonces eso creo que nos ayuda muchísimo en esta ocasión para hacer rápidamente la relatoría. Creo que se tocaron alrededor de 7 puntos relevantes. Solamente voy a limitar a 3 que creo que nos pueden ayudar desde las entidades federativas a enfrentar este proceso de armonización. El primero quisiera centrarlo precisamente en lo que abre su participación, Salvador, a este proceso de armonización acrítica que muchas veces se reproduce en distintas entidades federativas y en distintas materias y que evidentemente no genera los beneficios que pudieran esperarse en esa producción legislativa que se está haciendo o que debe hacerse en las entidades federativas, y más cuando algunas entidades federativas creo que necesitan un tratamiento especial. Me gustaría solamente mencionar el caso de Oaxaca. Son 570 ayuntamientos, 417 por usos y costumbres o sistemas normativos internos, que eso ya nos pone, ¿verdad?, de entrada en una dimensión totalmente distinta y que amerita sin duda hacer una lectura desde lo local. Esto creo que toma también especial relevancia con lo que ya mencionaba también Salvador, en otro de sus puntos también importantes, cuando hacía referencia a cómo definir lo que es el patrimonio documental de la nación y la necesidad de precisarlo desde la legislación local para establecer cuáles son esas políticas, sobre todo para el patrimonio documental estatal y todavía con mucho mayor relevancia en el ámbito municipal. Esto también creo que se replica en el tema de la responsabilidad penal, ¿no? La importancia también de tener esto en cuenta. Hay una alusión en la ley general y es importante, creo que, definirlo desde la ley local, y más teniendo en cuenta, como bien se apuntaba, que tratándose del ámbito penal, pues rige el principio de estricto derecho. Por otro lado, también creo que otro de los puntos más relevantes es que pone a dialogar esta armonización en materia de archivos
con lo que tiene que ver con el derecho de las nuevas tecnologías y sobre todo la reforma, creo que en materia de telecomunicaciones, que creo que ha abierto una lectura muy interesante desde la Constitución en estos temas y creo que de la necesidad de documentar, ¿no?, todo lo que se está de alguna forma publicando en redes sociales, de establecer parámetros. Creo que ahí hay un área de oportunidad muy importante en donde muchas entidades federativas creo que pueden marcar, ¿no?, antecedentes legislativos importantes. Pues yo hasta aquí me quedaría y la verdad muy orgulloso y de estar en esta mesa con Gustavo y con Salvador, a quienes respeto profesionalmente, admiro y reconozco su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su intervención y para reconocer esta participación, el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto, entrega reconocimiento al maestro Salvador Romero Espinosa, coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resolución del Sistema Nacional de Transparencia. Igualmente, agradecemos la participación del licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Igualmente agradecemos al maestro Luis Gustavo Parra Noriega como moderador de esta mesa de trabajo. Una vez finalizadas las actividades señaladas en este ciclo de conferencias en el marco de la Semana Internacional de Archivos y para hacer la clausura formal de estos trabajos, cedo el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infonavit. Compañeros del Pleno, puedo decir estas breves palabras de clausura de estas conferencias temáticas rumbo a la armonización de la Ley General de Archivos, donde se han precisamente analizado los temas por resolver. En estos 5 paneles podemos hacer una valoración, un análisis de estos retos, implicaciones que trae consigo pues toda la armonización de la Ley General de Archivos, que como bien nos ayudó a vislumbrar el doctor Carbonell, es vital precisamente para la protección de los derechos humanos. No son trámites administrativos, no es burocracia, sino son realmente todo este tema, un cambio de paradigma y de rediseño institucional, precisamente, que permiten o van a permitir que las legislaturas, más bien que las legislaciones estatales que precisamente hagan esta labor vía las legislaturas para armonizar esta ley general, dialoguen con otras leyes, o sea, en el sistema se dialogue entre todas las leyes y a su vez con la ley general, también como lo resaltó la propia doctora Maqueo, tratando de realizar diagnósticos, rutas locales precisamente para implementar estas legislaciones, claramente, como decía, bajo el amparo o teniendo muy claro que esta ley es esencial para garantizar derechos humanos. Así que no estamos hablando de cualquier tema, sino precisamente de temas que van al fondo y a resaltar y a proteger finalmente aspectos de la dignidad humana de manera muy importante. Y bueno, pues simplemente comentar que el comisionado José Guadalupe Luna pues nos ha comentado que se va a hacer un esfuerzo, recabar la memoria precisamente de estos paneles para hacer un esfuerzo de emitir un documento de referencias concretas para los estados, para las legislaturas,
para los, y bueno, obviamente a partir o a través de los órganos garantes, poder también llevar esto a los actores de cada uno de nuestros estados y que tengan todos estos insumos precisamente para una mejor legislación. Y bueno, pues sin más preámbulo y felicitando a todos por el entusiasmo mostrado durante todo este evento y agradeciendo a la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y principalmente a su coordinador José Guadalupe Luna, quien yo les pido un fuerte aplauso que realizó todo su esfuerzo. Siendo las 4 de la tarde con 34 minutos, declaramos clausuradas estas jornadas de conferencias temáticas rumbo a la armonización de la Ley General de Archivos, los temas por resolver aquí en la ciudad de Metepec, en el Estado de México. Felicidades a todos y provecho.